a la actividad que desempeña y el trato que tiene para con los niños, pues corre el riesgo de cometer nuevamente esas irregularidades, de tal forma que esta medida debe ser admitida por señoría. Defensa. Considero, juez de control, que, bueno, aquí creo que el objeto del derecho penal en este nuevo sistema de justicia es la búsqueda de la verdad. En ese sentido, como se lo expuse desde el principio, nosotros conocimos de esta audiencia por virtud de un juicio de amparo que se presentó 10/18 del 2016 ante el juzgado de distrito. De hecho, se han vulnerado diversos derechos humanos de nuestro representado porque no se le ha permitido apersonarse dentro de la carpeta de investigación, si no es hasta que lo conocimos por virtud del juicio de amparo. Entonces, básicamente el razonamiento que está haciendo el Ministerio Público es que esas medidas cautelares lo hace para garantizar que no se sustraiga de la acción de la justicia. Pero yo creo que es menester y es muy importante decir que nosotros venimos a la audiencia pues porque nos enteramos a través de ese juicio de amparo. Entonces, pues ahí, como lo explicaba también el abogado Israel, hay un artículo que es el 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales que denomina precisamente el principio de presunción de inocencia. Dice: toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, no es la excepción, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados por este código. Entonces, en ese sentido, considero que las medidas que están solicitando pues son sumamente excesivas. Además, como también lo manifestó el Ministerio Público, hay una unidad especial para poder determinar el riesgo de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia y es facultad exclusiva de esa unidad. Y al respecto, el artículo 164 dice: evaluación y supervisión de medidas cautelares. La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. Entonces son 4 ejes rectores que denominan, que regulan a esta cuestión de las medidas cautelares, y que debe ser precisamente esta unidad la encargada de realizar ese estudio. También el artículo 156 faculta a usted, juez de control, imponer estas medidas cautelares, que deberán considerarse los argumentos que las partes ofrezcan a la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos dispuestos por el artículo 19 constitucional. Entonces, pienso que bajo ese principio y esos razonamientos, esas medidas cautelares pues resultan excesivas. Ahora, en cuanto hace a la manifestación del Ministerio Público al decir que no justificamos, que solamente son cuestiones subjetivas, creo que está de más por reproducir todos los oficios que ya mencionó y que tomamos en consideración para hacer esta manifestación y justificarla. Creo que todos los oficios que ya refirió el Ministerio Público, y en cuanto hace a la realizada por la Unidad de Medidas Cautelares, del número de oficio MECA 1064/2016, precisamente esta institución va a realizar su evaluación de acuerdo a la carpeta de investigación, y en la carpeta de investigación la Ministerio Público está obligada a investigar dónde se encuentra la persona, y acá en la carpeta de investigación no veo, y así lo dice en su oficio de informe de no evaluación, donde dice que no se pudo encontrar a la persona, y lo cierto es que sigue elaborando en el estado de Tlaxcala, ya lo refirió en varios oficios, e incluso acreditó que es funcionario público. En esa orden de ideas estamos, y que esta representación social, bajo esa omisión, no proporcionó o no ordenó a su unidad de investigación diera con el domicilio donde ahora trabaja.
y eso lo pudo haber hecho a la Secretaría de Educación Pública y no lo hizo. Para mayor abundamiento de lo que queremos decir, la ley de amparo en el artículo 217 dice que la jurisprudencia es obligatoria. Voy a leer una jurisprudencia de la primera sala para que podamos entender qué es la presunción de inocencia y se pueda también determinar una medida cautelar ad hoc. Presunción de inocencia como estándar de prueba. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de poliédrico, en el sentido que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como estándar de prueba o regla del juicio, en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba, regla de juicio, comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar, y una regla de carga de la prueba entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. Finalmente, por lo dicho por el asesor jurídico de las víctimas, el artículo 21 constitucional dice cuándo es un delito grave, y también el artículo 167, desde la fracción primera hasta la fracción 11. Entonces, esa medida cautelar que está solicitando de la prisión preventiva, pues es completamente ilegal. Es todo. Habiendo escuchado a las partes, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre la solicitud hecha por el Ministerio Público y el asesor jurídico respecto a la necesidad de imponer medida cautelar al imputado. Ahora bien, este órgano jurisdiccional considera que, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo que dispone el artículo 19 de la Constitución Federal y al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el presente caso no se justifica la necesidad de imponer las medidas cautelares solicitadas. En primer lugar, abordo las solicitadas por el Ministerio Público, consistentes en la presentación periódica ante un MECA cada 8 días, la garantía económica por 3,000 pesos y la prohibición de convivir o comunicarse con la víctima u ofendido. Para motivar la necesidad de esa imposición, el Ministerio Público se basa en el artículo 168, aduciendo que existe peligro de sustracción del imputado al procedimiento. Para motivar esa manifestación o ese peligro de sustracción, dice que cuenta con con dos oficios de policías emitidos por policías de investigación, en donde en ambos aduce que vive o tiene su domicilio en el estado de Puebla y que por ello no tiene un arraigo en el estado. Circunstancias que a criterio de este órgano jurisdiccional no son suficientes, pues como bien lo refiere la defensa, comparece en virtud de una suspensión, lo cual denota que tiene la intención de comparecer y de sujetarse a la causa y a las condiciones que se le impongan. También nos dice el Ministerio Público que se debe tomar en cuenta el máximo de la pena y que porque esta puede llegar hasta 6 años de prisión. Sin embargo, omite referir que el artículo 168, su fracción segunda, dice, el artículo 168, peligro de sustracción del imputado, para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. La fracción segunda dice, el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate, pero omitió hacer referencia a la segunda parte, que dice que también se debe considerar la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante este. Y la actitud que adoptó es la de comparecer de manera voluntaria, aun cuando no sabemos si fue legalmente citado o no, con base al exhorto que se envió por este juzgado. También nos dice el Ministerio Público que cuenta con un oficio de un MECA,
de la Unidad de Medidas Cautelares, identificado como UMECA diagonal 1064 diagonal 2016, en el cual el evaluador, licenciado Rubén Espinosa Herrera, refiere o informa que no puede emitir una evaluación de riesgo porque no pudo localizar al imputado. Sin embargo, no dice dónde lo buscaron ni de qué manera lo precisaron o investigaron el domicilio en el que supuestamente lo buscaron. También, como dice la defensa, con lo cual esta autoridad está de acuerdo, la propia Ministerio Público ha referido que trabaja en la ciudad de Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala, y no se hizo o no se realizó alguna investigación ni por Ministerio Público ni por la Unidad de Medidas Cautelares con relación al lugar donde trabaja, lo cual no se puede considerar que ante esa circunstancia de no haberlo encontrado exista el riesgo de sustracción. También nos dice el Ministerio Público que existe riesgo para la víctima y testigos, apoyando esto en el artículo 170. Para motivar este riesgo nos dice que se trata de un delito de naturaleza sexual y que existe riesgo por haber sido maestro, ya que conoce al menor y a la madre del menor. Además de que le daba golpes en la cabeza al menor, esta circunstancia de los golpes está sujeto a demostrarse dentro del proceso porque no se puede tomar en consideración. En cuanto a que se trata de un delito de naturaleza sexual y que por haber sido maestro del menor lo conoce y